Bienvenida Vanessa Carbone. Tanto tiempo. Muchas gracias, gracias. Bueno, quiero hablar un poquito de vos. Si bien acá nosotros en el grupo del programa decimos, ¿qué le pasa? No es Carbone, Claro. la chica América. Porque hay que decirlo. Sos la chica infama, chica intruso. Digo, muchos años en otra faceta tuya, yo lo decía cuando les contaba al comienzo del programa, que en un momento fuiste cambiando de manera radical tu vida y hoy la criminología te apasiona. Sí, fueron 15 años trabajando en el espectáculo, pasando por distintos rubros en hacer comedia, con Mi casi hogar. todos los ex participantes de Showmatch, desde Diego Pérez, todos los chicos. Mucho Y trabajo. mucho televisión. Los últimos 7 años fueron ya directamente haciendo noticias, como presentadora de noticias con Martín Lieberman. Entonces, la verdad, y trabajé con Santi del Moro, digo, en Con Ricardo Infama, Ford, con en su Ricardo, momento. donde conocí a Lucho, a mi marido, en Fortnite Show. Entonces, Ah, ¿lo conociste ahí a Luis? sí, nos conocimos siendo compañeros de trabajo, chicos. Sí, ahí nació el amor. Bueno, al año nos casamos. Así ¿Alguna que, vez fuiste novia de Ford? Yo no me acuerdo, había un escándalo, se mataban en Twitter. Pero bueno, yo también me peleé con Ricardo, bueno, que paz Era descanse. picante. Sí, que paz descanse. ¿Pero alguna vez hubo algo ahí o no? No, y yo la realidad es que me sorprendió mucho, igual que a Lucho, porque creo que el hecho de que me hayan relacionado como una novia de Ricardo ha sido una construcción netamente periodística desde el no conocer la relación. ¿Qué significa porque eso? Vos bajámelo a línea. Era mentira, hacemos los novios, como siempre se sospechó. ¿no? Jugaban un poco con eso. no, Era como, claro. Construcción periodística, Era- mentira. Dale, blanqueame. Convengamos que también una Ricardo quiero que, mandaba. pero una que diga Claro. o no. No, mirá, Yo lo dejo a la- tu criterio, diría. No, la realidad es que yo nunca formé parte de la mentira del harem de las novias de Ricardo, porque cuando yo lo conozco a Ricardo ya había manifestado públicamente su gusto, orientación Ah, y ganas de decir, Tuvo ganas me de pasa contar. esto, Sí. me gustan los hombres. ¿Cómo se lo extraña Y- igual, eh? Y la verdad es que cuando yo lo conozco en pareja, de novio, Claro. viviendo con Julio Coronel. Él estaba de novio con un hombre. Cuando a mí Claro. me lo Claro. presentan, Sí. Ricardo, sí, Julio, la pareja de Ricardo, Julio Coronel, vos ibas a la casa y vivían juntos. Claro. Entonces era una re pareja, hermosa pareja divina, que él estaba enamoradísimo de Julio Coronel. Entonces yo no pertenecía a la época esa. Hubo 2 etapas en la vida de Ricardo. Sí, sí. Toda esta cosa, la construcción de telenovela, de Sí, harem. sí, sí. Y después cuando él se sinceró y dijo, quiéranme como soy así. Y el público lo Y- amó igual. Claro, y ahí es donde yo lo conozco y después Digo, para de los temores Julio- de los que no se animan, ¿eh? El igual. Porque hay gente Sí. que no se anima. Sí, a- obvio. Piensa que va a perder su Y- lugar. pero derecho. este era su miedo. Y después termina la pareja con Julio y conocí a Rodrigo. Claro. Y yo transito toda la etapa de Ricardo llorando por Julio, Ricardo enamorando de Rodrigo. ¿Eran amigos, Vane? ¿Ustedes Sí, y me hablaban por contaba- teléfono, Re- se veían? Sí, porque yo prácticamente convivía con él. Yo estaba soltera, no estaba casada, no tenía hijos. Entonces, íbamos para todos lados juntos con él. No era su mejor amiga, pero trabajé 2 años Sido maravillosos. testigo. Y compartía a sus hijos conmigo, su pareja. Entonces, cuando por ahí se peleaba con Rodrigo, con Juli, me contaba, no, porque yo íbamos en el auto y él te contaba y lloraba. Entonces, la realidad es que yo conocí a otro Ricardo, por eso es que digo, ¿Lloró tanto por ellos como por Virginia Gallardo? yo charlaba con respecto al tema de Virginia con él, porque siempre estaba como esa comparación. Él tuvo un amor platónico profundo de admiración por ella. Yo nunca me metí ni pregunté, pero claramente todos los que pertenecíamos a la amistad y a la mesa chica de Ricardo, que no eran todos, sabíamos cómo se construían los vínculos anteriores a que él manifestara públicamente y esa cómo se tranquilidad y construían? paz. Bueno, se construían como se veían, como muchas de las chicas que estuvieron con él decían, bueno, no, nosotros nos conocimos en un momento, después salimos, después muchas contradicciones, mucha sinceridad y después parecía otra cosa. Entonces, todo lo que fue sucediendo después que él contaba, cuando él Claro, claro. se enojaba, él contaba las cosas que realmente cómo se construían esas historias. Pasa mucho en la política también eso, ¿no? Digamos, de poner, Pero a, claro, ponerle pero- a una persona y construir una historia de amor que no existe en Pero realidad. ¿cuántos políticos conocemos, no es Muchos. cierto? Que Muchos a lo terminan largo de la en historia, pareja muchos. para consolidar, que Por suerte necesitan ahora un no está formato. pasando, veremos. Necesitaban un formato, Quiero hablar con buscaban Vane. a una famosa, buscaban un formato para elevar su figura y bueno, así ¿Cómo romp- terminaban las cosas como ¿Cómo terminaron. rompes
tenés con la figura de símbolo sexual, de una femme fatal, a empezar a interesarte por la criminología, lo que yo te leo y te sigo. Sos muy apasionada, trabajas mucho sobre eso. Es una voz calificada. No, se meten temas muy Gracias. escabrosos, muy delicados, que están buenos y que solamente pueden hacer los profesionales. Vos te preparaste, estudiaste, digo, estás ahí metida. ¿Cómo fue un cambio de un lado al otro? Bueno, yo sabía que en principio el área de la criminología, la criminalística, todo lo que es la ciencia forense iba a ser bastante duro porque en reglas generales, aunque hay muchas mujeres y cada vez somos más, iba a ser duro. Digo, vengo con un mochilón encima. Sí. Digo, bueno, esto es simple. Mi trabajo habla por mí. Entonces, cuando empezaron a ver mi trabajo, mis investigaciones, lo que yo escribo, las ponencias que doy, Pero pará, los quiero lugares... saber cuándo dijiste, esto es lo mío. Y dejo esto porque esto me apasiona de verdad. No, toda la vida. Siempre Co- siempre come- supiste, siempre te llamó- Sí, es un llamado interno. A los 13 años, cuando yo veo El silencio de los inocentes, que yo digo, ¿qué es esto? ¿No? Yo también era chica, tenía 13 años, pero digo, el análisis de la conducta fue el primer approach que yo hice con el cine y siempre quedó. En ese momento vos tenías que ser abogado para ser criminólogo. Bueno, hice 4 años hasta que me cansé y dije, no, es que en 4º año tuve la materia de criminología pura y dije, Es no, esto. claro, mamá, no es esto, no quiero, o sea, está todo, no quiero. No, que no te voy a pagar la carrera, que seguí ahí, no, que no quiero. Bueno, escándalo, dejé la carrera finalmente. Ahí es donde yo hago el quiebre y empiezo con el espectáculo a full. Y cuando nos conocemos con Lucho, que él llega a casa, él vio una biblioteca Año. llena de libros. Año. Y en el 2012-2013, entonces no entendía. ¿Cómo que estos libros? Claro, el Código Penal, Civil, Comercial. Bueno, es que yo estudié abogacía 4 años antes de incursionar en los medios de comunicación. Y es esto, en realidad me encantaría la criminología, pero no existía la carrera en Buenos Aires. En otros lados sí. Y bueno, y si algún día se da, la voy a hacer. Sí. Hasta que en un momento se abrió la licenciatura en criminología acá. Primero fue la diplomatura, después la licenciatura. Y dije, la tengo que hacer. Y la hice y hoy en día, bueno, empecé ya ¿Qué es lo Qué que más te apasionada gustaba? que ¿Qué es lo que más te gustaba de eso? ¿Qué te atrapaba? Bueno, hay una parte consciente y otra parte muy inconsciente también, ¿eh? Porque si bien mi primer approach fue con esa película, con el cine, yo siempre digo, yo soy hija y mamá te mando un beso, de una mujer muy valiente a la que sufrió violación intrafamiliar. Su padrastro abusa sexualmente de mi madre desde los 5 años de edad, que comienza con tocamientos, hasta los 13 años de edad, que en ese transcurso se da repetición una violación. Y después entre hermanos también existen algunas repeticiones. Y me tocó esa mamá. Entonces, Hay un yo deseo de necesito... justicia. No de justicia, sino de poder entender, de ir al momento anterior. Claro, de ¿Por qué? prevención, ¿no? Por- Llegar antes. Llegar antes para poder desde ahí decir, soy la criminóloga de las chicas que no van a tocar más. ¿Sí? Entonces, y el ¿Pero se momento puede antes. anticipar un perverso? Te lo digo desde el desconocimiento. Se Sí, puede. claro, sí, claro. Y yo hoy me dedico, junté lo que fue esta gran película con mi pasión con la criminología, con estas vivencias personales, de familia, más algunas personales. ¿Cómo fue? Yo sé que nos queda poco tiempo, pero lo que está contando Vanessa, imagino que debe pasar en muchas familias. Vos, Sí. tu mamá te lo cuenta a vos, te enterás de grande. ¿Cuándo lo haces propio, no? Tu historia familiar, la de tu madre. A los 15. A los 15, porque a los 15 yo le confieso a mi mamá que a los 8 años, cuando me quedé a dormir en la casa de una compañerita, de una amiguita, el padre de esta amiga quiso abusar sexualmente de mí y me salvó uno de los hijos de él, que gritó desde las escaleras y abrieron la puerta de la cocina donde me tenía encerrada. Entonces yo nunca se lo quise contar por vergüenza y se lo cuento a los 15 y ella un poco para empatizar conmigo me cuenta su historia y a partir de ahí, bueno, junté la criminología
con el abuso sexual de niños, niñas, adolescentes, con el medio tecnológico, y hoy me especializo en lo que tiene que ver con delitos sexuales contra niños, niñas, adolescentes, el grooming y los delitos conexos a grooming, ¿no? Porque tenés la trata de personas, tenés el homicidio y femicidio infanto-juvenil, que es uno de los materiales que yo también escribí de mis investigaciones. Entonces, me dedico justamente a Vuelvo a la pregunta de Luis, que me quedó, Sí. o no entendí bien. ¿Cómo se puede detectar al perverso? Digo, ¿con qué herramientas? Antes de que suceda, antes de que lo efectúe, antes de que se convierta en un perpetuador. Antes, sí. ¿cómo haces? Para el caso del abuso sexual de niños, porque bueno, yo me especializo en cibercrimen en general, pero un criminólogo manejo lo que es criminología y criminalística, entonces podemos abarcar desde secuestros, porque si no piensa que solamente es acotado a eso, entonces podemos abarcar muchas cosas. Pero puntualmente con tu pregunta, sí, claro, y en reglas generales, la puerta de ingreso a la vida de los niños es la confianza de los padres. Porque más del 75% ocurre intrafamiliarmente dentro de los hogares, un abuelo, un tío, un amigo, una niñera, porque también son mujeres. Entonces van a utilizar la confianza de los cuidadores y de los padres para ingresar. Y esto de querer mostrarle al niño como un juego, llevarlos lúdicamente, como si fuera, es un juego, somos amigos. Entonces prestar atención nunca tiene que quedar a cargo de nadie que no sea de confianza, porque aparte incluso hay casos de confianza también. Bueno, Entonces, por eso, entonces se da principalmente o básicamente o en su mayoría con personas de confianza. Sí. ¿Y cómo dejas a alguien si no es de confianza, si el de confianza puede llegar a ser el monstruo que dañe de por vida? ¿No? Pues, ¿se recuperan las víctimas? Las víctimas sí tienen recuperación, son personas resilientes y supervivientes, en el que hay personas que han logrado cosas maravillosas, pero siempre apoyándose en las diversas terapias que tienen a hacer, en las familias. Digo, mi madre pudo construirse desde donde pudo, después formando una pareja, casándose, teniendo 2 hijos, trabajando, Claro. pero hubiese sido cuánto mejor mamá y cuánto Claro. mejor persona Se reconvertí. si no le hubiese sucedido eso, Seguro. porque la realidad es que ella era una persona, esto la construyó como una persona completamente distinta, Ayuda no mucho era a Esi, amorosa. digo, Vanessa, no te quiero interrumpir, Sí. pero esta historia de que desde muy pequeños los niños en su código y en su registro sepan que su cuerpo no puede ser avasallado por nadie, que obviamente cualquier tarea de higiene tiene que estar tutelada por los padres, eso ayuda, ¿no? Es fundamental el control parental, no control como la misma palabra lo dice, sino como la supervisión, estar, cuidar, presencia, asegurar. Sí, hoy se suma Está. todo lo que es el cibercrimen, ¿no? El ciberdelito, todo lo que son las redes. Yo creo que en el porcentaje que vos hablás siempre fue intrafamiliar, el 90%, y hoy eso menguó, no porque bajaron los casos, sino porque se empezaron a sumar casos que tienen que ver con el mundo exterior, con las redes sociales, con los juegos, con las plataformas. Sí, bueno. Hay un trabajo que se hace muy grande, siempre lo contamos, Grooming Argentina, y a nivel Bueno, mundial a la también. que yo pertenecí, Claro. fui la coordinadora del área de Claro. criminología y Es criminalística. algo muy sensible que los padres debemos atender, no solamente a lo intrafamiliar, sino a cómo están conectados nuestros hijos. Hay casos salvajes realmente hoy. Lo que pasa es que también, ¿sabés qué hay ahí? Disculpa que te interrumpa. Hay una gran diferencia, porque ambos delitos tienen un modus operandi distinto. Totalmente distinto. Lo intrafamiliar, hay una gran cifra negra, que es aquello que no se denuncia por vergüenza, por miedo, porque a veces los padres protegen a un miembro de la familia, porque a veces la víctima no quiere hablar. Entonces, hay una gran cifra negra. Con lo que tiene que ver los delitos sexuales a través del ciberespacio, lo que tenés ahí es que generalmente es un extraño el porcentaje mayor. Entonces, al momento de que el niño va a manifestar lo que sucede, se vuelve un poco más fácil y a la vez el medio tecnológico favorece por vergüenza suelen no a poder... Claro. Bueno, la Por realidad vergüenza y temor a que digan los padres no suelen. va a depender de las herramientas que tengan los chicos Total. para contar o no y poder brindar un testimonio a las familias. Y las familias y también las docentes. Te quiero preguntar cuánto tienen que empaparse, ayornarse, aprender los docentes para detectar, porque a lo mejor eso en el colegio es un ámbito donde podrías darte cuenta de ciertas señales. Sí, Los sí. docentes están preparados, ¿hay algún cambio? Porque hay un protocolo hoy te das cuenta que
cuando suceden, a ver, sin nombrar casos típicos, pero para no meter la pata, pero si en el colegio se dan cuenta de alguna situación, tienen que llamar a los padres. ¿Hay algún protocolo de seguridad donde den una situación extraña que el chico haya manifestado, contar en un aula, por ejemplo, con ESI? La realidad... Que cuente sí. naturalmente. Hay muchos Bueno, casos sí, de estos, Ahí. por eso Hay mismo. muchos casos que lo contás, debe haber un protocolo en la ¿Hay un escuela. protocolo? La realidad es que no. No, algunos no lo aplican. Protocolo, lo que pasa es que las escuelas no se quieren inmiscuir. Exacto. No, pero La- deberían. No, es que cuando hay una docente Exacto. interesada, sí se mete. Yo digo, Deberían. hago esto hace 15 años y te puedo Sí, asegurar pero una que en decisión- muchos casos te lo cuentan y no avanza por la propia familia. Digo, también Y hay es un muchos casos de desconocimiento, porque yo te puedo decir Sí. en forma personal que a mí me ha tocado una situación en uno de los colegios de mi hija, producto de otro compañero que tenía una actitud con las niñas. Sí. Y me tocó descubrirlo a mí a través de aplicando lo que yo sé de técnicas de psicodiagnóstico en niños en forense con los dibujos. Empecé a ver trazos en los dibujos de mi hija que Claro. no correspondían cuando yo voy a encarar al ámbito directivo del colegio y decirle, yo tengo estos dibujos y hablé con mi hija y está pasando esto. Bueno, ellos se terminaron enterando por mí lo que pasaba, los padres No, pero por también. eso mismo, Entonces, sin por hablar eso. de tu caso puntual, y nos queda poco tiempo, pero deberían a lo mejor, digo, los docentes, así como también hablamos que de la inteligencia artificial la tienen que adoptar y aprender, digo, también en los tiempos que vivimos, pasó siempre, pero hoy se nota o se conocen más casos, tal vez sea Hay más por las recursos. redes,